Nos da muchísimo gusto saludar a la comunidad INACIPE, a nuestras amigas y amigos, a toda la comunidad interesada en las ciencias penales. El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a una experta en un tema verdaderamente interesante, la criminología visual. Y para tal efecto, hemos invitado a la doctora Yurida Saavedra, quien es una experta en estos temas y nos va a compartir toda esta experiencia, cómo se va aplicando en México, cómo hemos avanzado en nuestros rubros. Y bueno, por favor, querida doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, por favor, de qué va este tema de la criminología visual. Bueno, al principio, muchísimas gracias por la invitación. Este espacio, a mí en lo particular, me parece pues muy interesante el tema porque lo trabajo, pero sobre todo porque le veo muchas ventajas que espero poder transmitir, ¿no? Ventajas prácticas que van más allá también de la academia, que es donde se ha desarrollado un poco más. La criminología visual pues es un área emergente de la criminología. De hecho, rompe a lo mejor como con muchas convenciones de la criminología tradicional, hay que decirlo, más positivista, y toma mucho de la criminología cultural y en general todos los enfoques que engloba la criminología crítica. Con la criminología visual, hoy día se está reconociendo que pues, vivimos en un mundo, en un país saturado de imágenes, ¿no? E inclusive imágenes con audio, y que eso está transformando la manera en que comprendemos el mundo, la sociedad. Entonces, esto aplicado a la criminología nos empieza a dar otro tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, bueno, nosotros diariamente vemos escenas en la televisión, en el internet, en general en los medios de comunicación, en los periódicos, ¿no? Imágenes de personas, ¿no? Que han sido pues, víctimas de violencia muy extrema, por ejemplo, todo tipo de personas, ¿no? Y claro, nosotros lo observamos y decimos, bueno, tiene sangre, le cortaron la mano, lo golpearon. Pero la criminología visual se preguntaría por ¿y qué nos dice esto sobre el crimen? ¿Qué nos dice esto sobre un homicidio? Pero en contextos mucho más amplios, ¿no? Que van más allá, por ejemplo, en derecho penal diríamos, bueno, se cumplen, ¿no? Los elementos del tipo penal, ¿no? Digamos, elementos de, bueno, ¿y esto dónde sucedió? ¿Cómo? ¿En qué contexto? O sea, perdóname, ¿Sí? podríamos decir que esto podría servir como de base para poder establecer estrategias preventivas en algún momento. Bueno, ese es uno de los usos que se le puede dar, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he trabajado con feminicidios en medios de comunicación, particularmente en la prensa. Entonces, claro, porque uno revisa, por ejemplo, yo inicié la investigación, bueno, hace unos años, pero empecé a revisar prensa desde el 2000 hasta el 2018. Y en el 2000 casi no se informaba de feminicidios, porque además coincide con esta época, ¿no? En la década en que se empezó a hacer más visible, a lo mejor en México, ¿no? Y a nivel internacional también. Para el 2018, prácticamente cada día había una noticia de feminicidio, y en muchos de estos medios, por ejemplo, particularmente la nota roja, ¿no? Como se le conoce, imágenes. La nota roja se caracteriza por lo visual. Prácticamente, si no hay imagen, no hay noticia. Y entre más sensacionalista, entre más explícita, mejor. Me recuerdas un texto de, si no me recuerdo, era el de Homo Videm. No sé si lo recuerdas, que hace referencia precisamente a esto de lo eminentemente visual, ¿no? Exactamente, y en el internet, por ejemplo, porque ahí combina diferentes tipos de textos, o sea, un texto visual, pero también un texto, digamos, al oído, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos todos estos videos? Por ejemplo, este video reciente de esta mujer taxista pues, acribillada en Veracruz. Bueno, nosotros podemos quedarnos con lo más a la mano, ¿no? Pues unas personas encapuchadas sosteniendo armas, ¿no? Con una mujer hincada. Pero claro, ¿esto qué nos dice acerca de ese fenómeno criminal? Pero también, ¿qué nos dice acerca de las víctimas? Y lo hemos visto muchas veces, pero ¿por qué causó impacto? Porque era una mujer, una persona ordinaria, con un trabajo ordinario.
sujeta a ese tipo de violencia. Entonces, esto hace que tengamos otra comprensión, por ejemplo, de esos fenómenos criminales, ¿no? Claro. Y de las víctimas también. Por supuesto. Ahora, ¿qué método es el que sigue? ¿O cuáles son las rutas metodológicas que sigue esta posición criminológica? Eso es lo interesante de la criminología visual, que ya de por sí es multidisciplinaria la criminología en general, pero la visual particularmente toma mucho de los estudios culturales que se han hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? De la antropología cultural y visual, de la sociología cultural o sociología visual, de los estudios urbanos, por ejemplo, pero también de todos estos estudios críticos que analizan la situación de grupos particulares en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, comunidades indígenas, mujeres, niños. Entonces, pues la verdad es que tenemos múltiples métodos para analizar lo visual, ¿no? Por ejemplo, los métodos más tradicionales, analizamos fotografías, por ejemplo, ¿no? Con metodologías mucho más, digamos, antiguas, ¿no? Por ejemplo, puede hacerse muy semántico también, o puede hacerse, analizar signos, significados, pero también incorporar esta perspectiva crítica, o sea, los textos en toda su dimensión. Bien, ahora te pregunto, por ejemplo, dices que está un tanto anclado a lo que es la criminología crítica. Y dentro de la criminología crítica, también tenemos justo estas vertientes que una de sus posturas es no alinearse a los paradigmas que se van estableciendo y cuestiona de una manera muy, muy severa el propio ordenamiento jurídico a partir de estos controles, ¿no? Jurídicos o controles flexibles o rígidos. ¿Cómo lo podríamos llevar esto a un campo inminentemente pragmático? O sea, a ver, desde la óptica de un procedimiento penal, ¿cómo podría yo convocar a una experta, a un perito en criminología visual? ¿Cómo sería su participación? Bueno, ese es uno de los usos prácticos, ¿no? No es lo mismo, digamos, por ejemplo, un perito forense, ¿no? Un fotógrafo toma las fotografías que considera que pueden servir, ¿no? Para efectos forenses. Pero, por ejemplo, si yo soy Ministerio Público, ¿no? Agente del Ministerio Público, si yo tengo que preparar el caso, inclusive si yo soy juzgador o juzgadora, yo necesito otros elementos para, a partir de la fotografía, por ejemplo, un feminicidio, saber de qué manera se cumplen los elementos que dice el tipo penal. Pensemos en el tipo penal a nivel federal, ¿no? Que dice, por ejemplo, que el cuerpo esté en la vía pública, que haya tenido una relación previa afectiva con el agresor. Bueno, por ejemplo, lo de dejar un cuerpo en la vía pública. ¿Cómo eso por sí mismo me puede decir que es feminicidio? Pero si nosotros consideramos el contexto, por ejemplo, los estudios de género que nos dicen cómo el cuerpo de las mujeres se usa también para mandar mensajes en sociedades patriarcales, que a ti te dejen, por ejemplo, semidesnuda en la vía pública para que otros te observen, te está dando el dato de, digamos, este tipo de poder patriarcal en delitos, por ejemplo, como el feminicidio, que tienen un componente de género. Entonces, yo necesito saber analizar eso. No es nada más decir estaba en la vía pública, sino esto, cómo lo traduzco a términos de género para decir efectivamente es un feminicidio y no cualquier otro tipo de homicidio, ¿no? De mujer. Claro, sí, eso es muy interesante y por supuesto sí es una herramienta fundamental. Ahora, ¿cómo va México en este tema? Se empieza a desarrollar. Por ejemplo, ya hay investigaciones sobre, cómo el crimen organizado ha afectado formas de vida, ¿no? En determinadas comunidades. ¿Cómo logras eso? Documentando también visualmente, ¿no? ¿Qué sucede? Audiovisualmente también, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres conocer niveles más micros, más subjetivos, ¿no? Pues
generando, por ejemplo, documentales, ¿no? Fotografías, una colección de fotografías que te reflejen, ¿no? Sentires. Y esto nos lleva también a otras formas, otros métodos, por ejemplo, la fotolicitación, que es algo que no se ha usado mucho en México, pero es producir imágenes que reflejen esos aspectos, ¿no? Claro. Y también imágenes no solamente de un investigador, imágenes que las propias personas generan. Por ejemplo, hay investigaciones en donde hombres o mujeres privados de la libertad se les acerca una cámara fotográfica y se les dice: fotografía lo que tú consideres, que refleje cómo es tu vida aquí adentro. Pero esto a la larga, digamos, no es nada más como, bueno, están encerrados, no tienen suficiente acceso, no sé, a determinados servicios, no, sino cómo a partir de eso a lo mejor podemos generar política pública, cómo podemos regularlo, porque nos está dando aspectos que no vemos de otra manera, ¿no? Sí, claro. Y por eso también, o sea, para efectos de política pública, bueno, si yo conozco de primera mano y muestro cómo funciona, digamos, en determinada comunidad, efectos del crimen organizado, ¿no? O en determinados grupos también, pues eso me va a dar más elementos como para eventualmente a lo mejor legislar, ¿no? Formular políticas públicas. Pero yo, otro uso muy importante que le veo es para capacitar, para educar, porque también se usan métodos visuales para enseñar criminología. Y no solamente se acompaña de fotografías, No, que es no, como claro, claro. lo que hacemos y es útil, ¿no? Sí, sí, Sino pero darle un sentido distinto, más profundo. exactamente, y a partir de fotografías, de audiovisuales, ¿no? De otros elementos gráficos, ¿no? Mapas, cómo enseño yo ciertos aspectos de la criminología. Por ¿Cómo ejemplo, se traduce se transmite una ideología también, ¿no? sí, porque finalmente la criminología crítica lo que cuestiona es la hegemonía, ¿no? Hegemonías, visiones únicas de la criminalidad, del crimen, ¿no? Visiones más universales. Lo que dice es, esto es multidisciplinario, multidimensional, tenemos diferentes respuestas y depende desde dónde lo veamos, pero sobre todo a partir de cuestionar qué poder y de quién y cómo se ejerce. Claro. Y no solo el poder estatal, No, claro, ese claro. es el punto. Entonces también tiene mucho de la criminología cultural, porque nos permite ver todos esos aspectos, otros aspectos sociales y culturales que moldean el crimen, ¿no? La criminología cultural hace unas cosas, pero la criminología visual se inserta mucho en ese tipo de estudios. Genial. Bueno, como en todos lados siempre hay detractores, ¿no? Siempre habrá quien opina distinto y bueno, eso también es interesante escuchar la otra parte. Desde tu experiencia, ¿quiénes son o qué es lo que critican de este planteamiento o de esta visión criminológica? Bueno, obviamente que siendo muy crítico, pues sí, la criminología visual ayuda a cuestionar, por ejemplo, cómo se ejerce el control social por parte del Estado. Bueno, Yo no podría dejar de ser. obviamente pero lo tiene que hacer, pero también analiza el control social por parte de otros grupos. Claro. Por ejemplo, en México, Sí, la delincuencia la organizada. delincuencia organizada, entonces también sirve, ¿no? Se ha desarrollado mucho de forma académica, pero ha tenido impactos. Por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, esto ha transformado legislación, ¿no? Y ha transformado la política pública. Por ejemplo, tan solo analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, ¿no? En las ciudades. Porque claro, nosotros lo vemos y decimos, ay, qué bueno, miren, lo fueron siguiendo y lo atraparon y qué bueno, ¿no? Pero claro, si uno le pregunta a las personas que afuera de su casa tienen la cámara de videovigilancia, podemos encontrar opiniones muy diversas. Hay quienes dirían, sí, porque me cuida, me da una sensación o una percepción de seguridad mayor, pero otras dirán, no, yo no quiero que me estén aquí vigilando todo lo que hago, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliamos eso? ¿No? A partir de los datos que nos está dando la cámara de videovigilancia, más allá de qué bueno, ¿no? Porque pues uno se siente más seguro, porque van detrás del criminal, ¿no? Tenemos elementos para saber, para decir, sí, miren, ahí se cometió el delito, está en el video. Pues sí, pero vivimos ya en sociedades hipervigiladas. Entonces sí hay movimientos importantes que dicen, sí, pero así no.
no estamos dispuestos a ceder gran parte de nuestra privacidad. Tiene que haber otras maneras, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, sí genera conflictos, pero yo creo que la criminología en general, ¿no? Claro. Muchas áreas. Sí, no, bueno, sí. Exactamente, Conocimiento ¿no? siempre, Sí. siempre tiene dos polos, ¿no? Y eso es Sí. interesante, la diversidad. Ujú. Ahora, me mencionabas en esta charla que esto ha influido en las reformas en algunas legislaciones. ¿Cómo cuál podría ser? Bueno, ahorita en México todavía no. No, en México estamos. Pero recuerdo, bueno, muy bien, ahora, perdón que se me escapa el nombre, pero hay un documental muy interesante, precisamente de un criminólogo, cineasta, documentalista en Inglaterra, y hace varios años, ya hace unas 2 décadas más o menos, a él se le permitió grabar el interrogatorio de una mujer que acusó a una persona de haberla violado sexualmente, ¿no? En un bar, ¿no? O saliendo de un bar, una persona que conoció en un bar. Claro, en una época en donde todavía pues, se cuestionaba mucho, ¿no? El testimonio de una mujer y siempre, digamos, con narrativas que en alguna manera la culpan por lo que sucedió, que eso lo vamos superando ya, ¿no? Pero bueno, hay cosas todavía muy, muy internalizadas. Entonces, él le permiten grabar el interrogatorio obviamente sin mostrar a la mujer, pero sí muestra, digamos, todo el proceso de preparar el interrogatorio, ¿no? Desde antes que entran a la sala, cómo se lleva a cabo el interrogatorio. Entonces uno observa el tipo de preguntas que se le hacen, las intenciones. Todos hombres interrogando a una mujer que alega haber sido víctima de violencia sexual. Y claro, entonces él presentó este documental con el permiso, obviamente, y eso transformó, o sea, generó mucha crítica por parte de la sociedad diciendo cómo es posible que interroguen así a una mujer que dice que es víctima de violencia sexual, la siguen culpando, le siguen restando credibilidad a lo que dicen, sus preguntas van dirigidas nada más a desacreditarla, ¿no? Sí, una cuestión perversa. Claro, entonces eso, digamos, en una región de Inglaterra, porque esto era, digamos, más local, lo que hizo fue cambiar las prácticas. Primero la legislación, pero las prácticas también de los interrogatorios, ¿no? Y la perspectiva de los jueces. Exacto, supongo. Y a la larga, pues esto se fue planteando también, ¿no? En otras zonas bueno, del Reino Unido en general. Claro. Entonces sí tiene mucho poder, ¿no? Ahora, obviamente, este documentalista pues pudo tener acceso a eso, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, pensemos en este documental que se hizo en México, en donde pues se permite grabar una audiencia, ¿se acuerdan? Una audiencia penal. ¿Cómo se llamaba? Perdón, que olvidé el nombre, ¿no? Pero presunto culpable, claro, presunto culpable. Pero ahí tenemos una serie de temas muy particulares, muy particulares y muy especiales. Detrás hubo una serie de inconsistencias fuertes. Pero una capa de análisis nos deja ver esa parte de cómo funciona a ese nivel la justicia, ¿no? La impartición de justicia. Esa es una capa de análisis, puede haber otras. Claro. Pero nos dejó ver una parte. Podemos darle muchas interpretaciones. Podemos darle el problema ahí fue, me desvió un poco, pero no confundir yo sé que la gente que nos escucha es experta, pero fue sesgado en ese tenor. O sea, sí fue interesante porque nos mostró parte de un sistema, pero fue muy sesgado en relación a lo que había en constancias procesales. Entonces, bueno, el procedimiento anterior conllevaba pues que solamente se podía resolver con base en lo que estaba en las constancias procesales, ¿no? Entonces era el derecho que nos habíamos dado, el que teníamos. Y sí, por supuesto, muchas aberraciones, no lo defiendo y afortunadamente no quisiera que regresáramos a eso. No, y lo que da es una capa de análisis, ¿no? Claro. Porque hay varias, pero sobre todo, digamos, lo que nos permite ver en términos de dinámicas en esos espacios, ¿no? Claro. Con lo que se llama más el interaccionismo, ¿no? Sí. Otro documental que se viene a mi mente es uno producido por USAID, por ejemplo, con otras organizaciones, que se llama Defensa Legítima, ¿no? De una mujer acusada por el homicidio de su pareja. Pero es una mujer
que sufría violencia feminicida desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ella ya en un momento se estaba defendiendo y bueno, con un cuchillo lo lesiona y a la postre provoca su muerte, ¿no? Pero también nos deja ver cómo funciona. Y esto es con el nuevo sistema, o sea, que incluso, ¿no? Si no mal recuerdo, ese caso fue que no lo mata en el momento, sino lo mata con posterioridad y se argumenta, a ver, ¿hubo legítima defensa o no hubo legítima defensa, no? Básicamente es, pero sobre todo la dinámica, ¿no? Y nos permite ver diferentes actores. Por supuesto, las juzgadoras, ¿no? El Ministerio Público, la defensa, ella misma, testigos, en esos espacios, pero también adicionalmente a ella la entrevistan a otras personas, reconstruyen las reconstrucciones de la escena. Todo eso es sobre todo visual y auditivo, ¿no? Sí, sí. Entonces nos da otras capas que a veces necesitamos, por ejemplo, para legislar, ¿no? Para políticas públicas. Si no conocemos eso, porque en cualquier lado, el crimen, el delito, el control social, quién es criminal, quién es víctima, siempre tiene capas sociales y culturales. Definitivamente. Que la norma jurídica por sí misma nunca alcanza a comprender. No podría ser así en ningún lado. Es así, claro, ¿no? Claro. Pues qué interesante, mi querida doctora. Agradecemos muchísimo de verdad que te hayas dado el tiempo de venir a compartir. Son pinceladas de todo esto que conlleva un estudio muy profundo, pero que sí nos da la oportunidad de reflexionar también, de ampliar estas rutas del conocimiento. Esto de la criminología visual es un tema que podríamos decir para nosotros en México pues muy novedoso, ¿no? Que seguro estoy con gente como tú, con esta experiencia, con este ánimo de seguir impulsando las ciencias penales, bueno, se estará edificando un nivel de conocimiento muchísimo más profundo. Estamos muy agradecidos contigo, gracias de verdad por aceptar y bueno, te seguiremos invitando para que podamos seguir charlando. Y bueno, pues a nuestras queridas amigas y amigos que forman parte de la comunidad INACYPE, a todas las personas que nos hacen el enorme favor de seguir en nuestras redes sociales, les agradecemos su presencia. Y recuerden que en el INACYPE las ciencias penales se viven y se viven intensamente. Muchas gracias.